Hola, nuevamente con ustedes rompiendo esquemas. Romper un esquema no es fácil y en cuanto hablamos de salud, tenemos que recurrir a que rompan esos esquemas los mejores. Por eso nuestro invitado del día de hoy es el doctor Enrique Mendoza, endocrinólogo. ¿Nos puede usted decir un poco más de su carrera, doctor Mendoza? Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá durante muchos años, compartiendo sabiduría, dándole a sus pacientes seguridad y a los familiares, ¿por qué no?, esa esperanza de vida que aquellos que han sido con vocación escogidos para ser médicos tienen siempre. Doctor Mendoza, qué bueno que esté con nosotros. Sabemos que usted es un hombre muy ocupado, pero nosotros le rogamos, le imploramos que para nosotros no exista eso. Rompemos esquemas y usted estará aquí siempre que lo invitemos, ¿verdad que sí? Claro. Gracias, doctor. Quiero hablar en el día de hoy de un problema que nos abate, con sindemia o sin ella. He escuchado decir que es la peor enfermedad del mundo. Se llama diabetes. ¿Qué es la diabetes, doctor? Sí, quisiera expresar mis saludos a la teleaudiencia de FETV y agradecerle a usted la distinción de la invitación. Nosotros definimos diabetes como una enfermedad del metabolismo intermediario, caracterizada principalmente por hiperglicemia, es decir, por la elevación del azúcar en sangre. Pero es preciso comprender, apreciados televidentes, que la diabetes no solamente implica elevación del azúcar en sangre, también implica otras alteraciones del metabolismo intermediario. Es una enfermedad del metabolismo intermediario. La principal alteración es esta elevación de la glicemia, del azúcar en sangre. Se debe a dos factores principalmente, aunque es una serie de mecanismos que están alterados que llevan a la diabetes. Pero las dos alteraciones principales es una disminución en la producción, en la secreción de insulina por parte del páncreas endocrino, déficit de la secreción de insulina. Y el segundo mecanismo importante es una disminución de la efectividad biológica de la insulina, de la respuesta periférica a la insulina, lo que también se conoce con el nombre de insulinoresistencia. Entonces, una enfermedad del metabolismo intermediario debido a un déficit de la secreción de insulina, debido a insulinoresistencia. Y esta enfermedad, profesora Argénida y apreciados televidentes, a largo término se puede acompañar de complicaciones llamadas microvasculares. Es la principal causa de ceguera en el hemisferio occidental, la retinopatía diabética. Es la principal causa de insuficiencia renal en el hemisferio occidental, es la nefropatía diabética. Y es causa también de neuropatía diabética. Entonces, una enfermedad del metabolismo intermediario debido a un déficit de la secreción de insulina, a insulinoresistencia que se acompaña de complicaciones microvasculares, nefropatía diabética, retinopatía diabética, neuropatía diabética. Y también es una enfermedad que a largo término aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y la diabetes es causa de enfermedad coronaria, de enfermedad cerebrovascular, de enfermedad arterial periférica. Esta enfermedad del metabolismo intermediario
no solamente causa estas complicaciones microvasculares y macrovasculares, sino que a largo término es causa de enfermedades neurodegenerativas y de enfermedades psiquiátricas. Y más recientemente, profesora Argénida y apreciados televidentes de FETV, hemos adicionado a la definición de diabetes que es una enfermedad que a largo término aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer. En síntesis, ¿qué es diabetes? Esta enfermedad del metabolismo intermediario que se reconoce sobre todo por el aumento del azúcar en sangre, que se debe a un déficit de la secreción de insulina, a disminución de la respuesta periférica a la insulina y que tiene o se acompaña de complicaciones como retinopatía, nefropatía, neuropatía diabética, que se acompaña de enfermedad cardiovascular, que también aumenta el riesgo de enfermedades psiquiátricas y de enfermedades neurodegenerativas y que también se asocia con ciertos tipos de cáncer. Como enfermedad del metabolismo intermediario, estas alteraciones implícitas en el concepto de diabetes pueden afectar el sistema cardiovascular, pueden afectar el sistema renal, pueden afectar el sistema gastrointestinal, pueden afectar el sistema del cerebro, el sistema cerebral, el sistema nervioso central. Es un destructor, qué barbaridad, nuestro cuerpo en manos de un problema diabético. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? ¿Cómo hacen ustedes el diagnóstico? Por favor. Nosotros tenemos que hay 4 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que generalmente se presenta en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes, pero se puede presentar a cualquier edad. Diabetes tipo 1. Generalmente el paciente es delgado, tiene un índice de masa corporal normal o incluso puede tener un índice de masa corporal disminuido. Generalmente el diabético tipo 1 no tiene antecedentes familiares de diabetes. Diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune caracterizada porque hay una destrucción de las células beta de los islotes de Langerhans, que son las células que producen insulina. Hay una destrucción, hay un proceso de insulitis, de destrucción autoinmune de estas células beta que lleva a un déficit absoluto de la secreción de insulina con el tiempo, lo que significa que el paciente tiene que ser tratado, profesora Argénida y apreciados televidentes de FETV, tiene que ser tratado con insulina. Diabetes tipo 1 es o constituye cerca del 10% de los pacientes diabéticos, es generalmente enfermedad de niños, adolescentes, adultos jóvenes, aunque se puede presentar, como he expresado, a cualquier edad, es el resultado de un proceso autoinmune, hay un proceso de inflamación de las células que producen insulina, hay una insulitis, termina produciéndose una ausencia completa de la producción de insulina, el paciente tiene que ser tratado con insulina. Anteriormente decíamos insulino dependiente porque requiere de insulina para poder sobrevivir. Es un paciente donde la diabetes se puede presentar abruptamente bajo la forma de lo que llamamos cetoacidosis diabética, una descompensación metabólica aguda, pero ahora sabemos que puede evolucionar por etapas, las primeras etapas donde hay las alteraciones inmunológicas y las etapas posteriores
donde ya aumenta la glicemia, pueden aparecer síntomas claros como mucha sed o polidipsia, orinar mucho o poliuria, mucha hambre o polifagia y pérdida de peso. Diabetes tipo 1. Pero el 90% de los diabéticos se localizan dentro de ese tipo de diabetes que llamamos diabetes tipo 2. La mayoría de los diabéticos, 90%, tienen diabetes tipo 2. Se presenta generalmente en personas adultas, pero también se puede presentar en niños y en adolescentes. Diabetes tipo 2, hay antecedentes familiares de diabetes, generalmente son obesos, tienen índice de masa corporal con exceso de peso o con obesidad. Ellos tienen varios mecanismos, el déficit de secreción de insulina, pero a diferencia de los diabéticos tipo 1, ellos tienen una capacidad residual de secretar insulina. Entonces, hay la insulinoresistencia, hay el aumento de la producción de glucosa hepática basal, hay una disminución de un efecto llamado incretina y hay aumento de la reabsorción renal de glucosa. Hay el tercer tipo de diabetes, es diabetes gestacional, y el cuarto tipo se describe como otros tipos específicos de diabetes. Hacemos una pausa y regresamos. Interesante, ¿eh? Estamos aquí nuevamente con ustedes. El doctor nos ha mencionado nombres de síntomas que tienen estos tipos de diabetes. Yo le pregunto, nos están preguntando qué es poliuria, qué puede evitar esto o cómo podemos ir dentro del diagnóstico a buscar alguna mejoría. Sí, acabamos de explicar que hay diferentes tipos de diabetes. Tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y otros tipos específicos de diabetes. Cuando hablamos de diabetes tipo 2, que en verdad podríamos decir el grueso de la pandemia de diabetes está constituido por diabéticos tipo 2. Estos son pacientes que tienen, como acabo de expresar, varias alteraciones de los mecanismos que controlan o modulan el metabolismo intermediario, más particularmente los niveles de glicemia o de azúcar. El diabético tipo 2, profesora Argénida, apreciados televidentes de FETV, el diabético tipo 2 puede estar asintomático, puede no tener síntomas. Así que es importante comprender que uno puede tener aumento de la glicemia, del azúcar en sangre, más de 126 miligramos por decilitro en ayunas o más de 200 miligramos por decilitro en cualquier momento del día. Uno puede tener aumento de la glicemia, un diabético tipo 2, sin presentar síntomas, sin tener manifestaciones clínicas. Sin embargo, cuando la glicemia excede 180 miligramos por decilitro, lo que nosotros llamamos el umbral de la glucosa y que muestra el nivel de glucosa en el cual o para el cual los riñones tienen la capacidad de reabsorber glucosa. Cuando la glicemia excede ese umbral de 180, empieza a aparecer glucosa en la orina, lo que se llama glucosuria. Y cuando hay azúcar en la orina, el azúcar en la orina trae consigo o arrastra consigo agua. Entonces el paciente va a tener aumento de la diuresis,
y va a tener aumento de la orina, del volumen de orina, de la frecuencia urinaria, va a tener poliuria. ¿Por qué la poliuria? Porque el azúcar sobrepasó en sangre 180 miligramos por decilitro, se sobrepasó el umbral de reabsorción de la glucosa por parte del riñón, hay azúcar en la orina, el azúcar en la orina arrastra consigo agua y hay diuresis, hay orina aumentada. Al perder electrolitos en la orina y al perder agua, el paciente va a desarrollar un cambio en lo que se llama la osmolaridad plasmática. Hay un aumento de esa osmolaridad plasmática porque se está perdiendo más agua que electrolitos. Entonces, al aumentar la osmolaridad plasmática, se estimula el centro de la sed y el paciente va a tener polidipsia, va a tener mucha sed. Entonces, cuando el azúcar aumenta a 180 más de 180, 200, 250, 300, hay azúcar en la orina. El azúcar en la orina arrastra consigo agua. Hay aumento del volumen de orina. Como se está perdiendo agua, aumenta la osmolaridad en el plasma. El aumento en la osmolaridad en el plasma estimula el centro de la sed y hay polidipsia, hay mucha sed. Al mismo tiempo, el diabético tipo 2 o el diabético tipo 1 tienen un déficit de secreción de insulina. La insulina es una hormona que induce saciedad. Cuando hay un déficit de insulina, va a haber aumento del hambre y el paciente diabético descompensado va a tener polifagia, aumento del hambre. Además, va a perder peso el diabético tipo 2 o el diabético tipo 1 descompensado. ¿Por qué pierde peso? Porque está perdiendo agua, porque está orinando más y el agua es 60% del peso corporal, así que pierde peso. Al mismo tiempo, como tiene el déficit de secreción de insulina, pierde masa grasa, así que pierde peso porque pierde agua por la orina, porque pierde masa grasa y al mismo tiempo el diabético descompensado con el déficit de insulina pierde masa muscular y la pérdida de masa muscular y de masa grasa explican parte de la pérdida de peso. Así que el diabético descompensado puede, sea tipo 1 o tipo 2, va a presentar orina aumentada, poliuria, sed aumentada, polidipsia, hambre aumentada, polifagia, va a presentar pérdida de peso, también puede tener prurito corporal, picazón en el cuerpo, puede tener manifestaciones de alteraciones visuales o del funcionamiento de otros órganos. Es la diabetes descompensada. Evidentemente, el diabético tipo 1, si no recibe el tratamiento adecuado con insulinas, puede ir a hacer una descompensación metabólica más grave, más severa, más seria, que se conoce con el cuadro o con el nombre de cetoacidosis diabética. Pero, profesora Argénida, ¿cómo evitar? Tendríamos que discutir cómo hacer el diagnóstico temprano, cómo poder prevenir el papel del estilo de vida, sobre todo en la prevención de la diabetes tipo 2. Doctor, interesantísimo y devastadora la acción de la diabetes en nuestro cuerpo porque ataca todo. Doctor, Bueno, sí. explíqueme eso. Habría que comprender y tendríamos que explicarle claramente a los televidentes de FETV que en verdad nosotros desde el punto de vista metabolismo, ¿y qué es el metabolismo? Es la transformación de la energía en nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos energía para el trabajo interno del organismo, necesitamos energía para el trabajo mecánico, el trabajo muscular del organismo. Entonces, nosotros, profesora Argénida y apreciados televidentes, no producimos energía. La energía la recibimos a través de los alimentos.
son las plantas verdes que poseen clorofila, que pueden realizar el proceso de fotosíntesis, que es transformar la energía del sol, la energía solar, en energía química. Y los alimentos son fuentes de energía química. Y nosotros en el metabolismo intermediario transformamos esa energía química que recibimos de los alimentos de origen vegetal o de los alimentos de origen animal, los transformamos en energía libre para poder hacer trabajo. La energía química nos llega como glúcidos, carbohidratos, azúcares, o nos llega como grasas, lípidos, o nos llega como proteínas. Y el metabolismo es esa serie de transformaciones que nos permiten transformar esa energía química en energía que nos permita hacer trabajo. En el metabolismo hay una mitad, que es la mitad anabólica, el periodo postprandial, el periodo de síntesis. Y hay otra mitad, que es la mitad catabólica, el periodo de ayuno, el periodo de destrucción. La hormona que juega el papel crítico, el papel regulador del metabolismo es la insulina. Participan otras hormonas, pero aunque en el escenario metabólico no hay vedette ni hay estrellas, la insulina juega un papel de enorme trascendencia. La insulina es la que tiene que controlar el metabolismo en su fase anabólica y en su fase catabólica. Si hay un déficit de la secreción de insulina, hay una alteración del metabolismo en su fase anabólica y en su fase catabólica, y va a prevalecer la fase catabólica de destrucción. Por eso es que la diabetes tiene consecuencias tan importantes, porque es una enfermedad del metabolismo intermediario. Y si el metabolismo intermediario no está funcionando adecuadamente, todo el sistema biológico, el sistema corporal, el organismo se va a ver alterado. Estamos escuchando lo importante que es ese diagnóstico dado por un médico que sabe de qué va. Por favor, vamos a una pausa y regresamos. Triste la historia de la diabetes. Interesante, un poco para asustarnos si no logramos prevenir. Cuéntenos, doctor, cómo logramos prevenir, cómo logramos mejorar. ¿Hay algún tipo de la diabetes que es reversible o no? Hemos escuchado hablar de coma diabético. En fin, no queremos meterle miedo a nuestros televidentes. Pero explíquenos usted, que es el que conoce. Sí, vamos a concentrarnos en diabetes tipo 2. Uno, porque el 90% de los pacientes que tienen diabetes tipo 2. Y también nos vamos a concentrar en diabetes tipo 2, porque diabetes tipo 2 es el resultado de una predisposición genética. Generalmente el diabético tipo 2, sus padres o sus abuelos o tíos o hermanos tienen diabetes o tuvieron diabetes. Así que hay una predisposición hereditaria. Pero lo que es importante resaltar es que diabetes tipo 2 también es el resultado del exceso de peso por exceso de la masa grasa. Es decir, que la obesidad es uno de los principales factores llevando a esta epidemia o a esta pandemia o a este tsunami de diabetes tipo 2. Obesidad es una enfermedad caracterizada por un exceso del tejido adiposo, una enfermedad caracterizada por una localización ectópica del tejido adiposo
y una enfermedad localizada por una disfunción del tejido adiposo. Cuando hay esta enfermedad llamada obesidad, van a haber alteraciones como insulinoresistencia, disminución de la efectividad biológica de la insulina. Van a haber alteraciones como el proceso inflamatorio. Quien dice que esta enfermedad, obesidad, se caracteriza por insulinoresistencia y por un estado inflamatorio crónico de baja intensidad, está diciendo que aumenta el riesgo de presentar diabetes tipo 2. De tal manera que diabetes tipo 2 es el resultado de esos dos factores principalmente, el factor hereditario y el factor obesidad, con la insulinoresistencia y con el estado inflamatorio. Diabetes tipo 2 evoluciona. Hay una primera etapa llamada prediabetes y hay otra etapa llamada síndrome metabólico. Si, por ejemplo, si diagnosticamos a un paciente como teniendo prediabetes o como teniendo síndrome metabólico a través de cambios en el estilo de vida, a través de la pérdida de peso, podemos evitar que ese paciente evolucione de prediabetes a diabetes o que evolucione de síndrome metabólico a diabetes. Y nosotros podemos tratar la diabetes tipo 2, podemos prevenirla, está demostrado en estudios de investigación clínica. Es más difícil la prevención a nivel de población, pero diabetes tipo 2 se puede prevenir. Actualmente no podemos prevenir diabetes tipo 1, pero diabetes tipo 2, que es el 90% de los diabéticos, se puede prevenir teniendo un índice de masa corporal saludable entre 18.5 a 24.9, haciendo actividad física, ejercicio, teniendo una alimentación saludable. Nosotros podemos prevenir la aparición de prediabetes o de síndrome metabólico, o podemos prevenir la evolución de prediabetes o síndrome metabólico a diabetes tipo 2, o podemos hacer que alguien recién diagnosticado con diabetes tipo 2, podemos hacerlo que regrese a prediabetes o que vaya a la normalidad a través de la pérdida de peso. Así que sería bien importante que nuestros apreciados televidentes de FETV sacaran como lecciones de este programa, uno, que para evitar llegar a ser prediabético o tener síndrome metabólico, o para evitar evolucionar de prediabetes o síndrome metabólico a diabetes tipo 2, o para controlar la diabetes tipo 2, o para revertir la diabetes tipo 2, es importante tener un índice de masa corporal saludable, normal, 18.5 a 24.9. Es importante la alimentación saludable, es importante la actividad física y ciertamente en el tratamiento de la obesidad hemos hecho progresos importantes. Ahora tenemos medicamentos que se colocan una vez a la semana y que facilitan la pérdida de peso. Pero estos son medicamentos bastante onerosos y que en verdad no constituyen actualmente parte del arsenal terapéutico en el sistema de salud pública. El principal mensaje sería: trate de mantener un índice de masa corporal saludable. Si usted es hijo de diabéticos, no puede darse el lujo de ser obeso, tiene que ser delgado. Si usted tiene abuelos diabéticos o tiene hermanos diabéticos, usted ya está recibiendo el mensaje. Tiene que evitar la obesidad, tiene que tener una alimentación saludable, tiene que tener actividad física, un estilo de vida saludable. Doctor Enrique Mendoza, un programa de Rompiendo Esquemas con este tema en manos suya, en manos de su conocimiento, es poco. Nos hemos quedado con cantidad de preguntas, pero sí con una alarma, con una alerta
autocuidado de la salud. Estamos dispuestos a cuidar a todos los enfermos. Estamos dispuestos a dar tiempo, a acompañarlos al hospital. Estamos inclusive dispuestos a que los podemos cuidar, pero nosotros no nos cuidamos. Eres un aldabonazo, doctor. Yo creo que hay que ir más allá de la responsabilidad individual o la responsabilidad personal. El problema, profesora Argénida, y en este programa Rompiendo Esquemas, para en verdad romper esquemas, es que esta es una sociedad obesogénica, es una sociedad que promueve la obesidad. La estrategia global para prevenir diabetes tiene que ser parte de una política de Estado donde se promueva el estilo de vida saludable y donde se eviten políticas que promueven obesidad. Si no hay esta dinámica de acción a nivel nacional, de promover los estilos de vida saludables y de apartarnos de una sociedad que en el fondo es obesogénica, que promueve a la obesidad, no vamos a poder hacer frente al problema de la obesidad, de la diabetes y de las otras enfermedades asociadas con obesidad. Gracias, doctor, por su presencia, por ese ánimo de tratar de comprometernos en no ser obesogénicos. Cuando hablamos de Estado, hablamos del gobierno y de la sociedad. Vamos a ponernos orden y crear hábitos saludables en nuestra mente, en nuestro cuerpo, por favor, y en nuestro espíritu. Pónganselo como tarea. Nosotros aquí seguiremos siempre rompiendo esquemas. Gracias, doctor. Gracias. Gracias por estar con nosotros.